Quisiera darle un aplauso y un agradecimiento a la doctora María Carolina Londoño, quien fue la persona que me dio la idea de lanzar el libro acá en la universidad. Así que, por favor. Y como decía nuestro rector, Historias Desconocidas, yo conocí al doctor César Reyes Acevedo, superintendente financiero delegado para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo, por allá en el año de 1987. Yo tenía 12 años, hacíamos unos paseos deliciosos en su tierra. Como decía nuestro rector, muchas cosas han cambiado en nuestro campus. Su pelo no ha cambiado porque mantiene su pelo, yo sí lo he perdido. Hemos cambiado también, pero digamos que pues eso hace parte del cambio. Voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña panorámica del libro, muy rápido para darle paso a nuestro panel. Gracias, doctora Liz Bejarano, por estar acá. Para que no la conocen, ella es la directora financiera y de riesgos de la Asociación Bancaria de Colombia, Sobancaria, y es para mí pues, un gran honor de compartir este panel con expertos como el doctor César, como la doctora Liz, y de nuevo gigantes de la diplomacia mundial como nuestra doctora Marta Lucía Ramírez y el profesor Tragman. Pues es un gran honor para mí que ustedes estén aquí. Muy generalmente, digamos que el riesgo financiero, el negocio financiero tiene varios riesgos, crédito, mercado, pero el que nos interesa, el tema del libro, es el riesgo del crimen financiero, y más específicamente aún del crimen financiero transnacional. Y digamos que el sector financiero tradicional, bancos, compañías de leasing, todas las instituciones financieras, más el sistema monetario tradicional, global e internacional, digo yo, está en jaque. Está en jaque por una nueva realidad, que es las fintech, las compañías tecnológicas de servicios financieros, que ofrecen servicios financieros en línea, globales, transnacionales, y las llamadas criptomonedas, criptoactivos, o mejor aún, los llamados activos digitales. Y les pongo, por ejemplo, un tema para que piensen. La segunda economía del mundo, la economía china, su banco central, utilizando la tecnología blockchain, acaba de lanzar el yuan digital. El yuan digital es la moneda oficial de China, pero ahora es digital. Muchos países pueden seguir el modelo chino, ¿sí? La economía china tiene un peso importante en la geopolítica mundial. Supongamos que en el futuro lo haga Estados Unidos, el bloque europeo, algunos países importantes en Asia, y digamos que después Latinoamérica. Pues yo creo que uno se puede preguntar, ¿será que el papel moneda como lo conocemos hoy va a desaparecer por esta moneda digital emitida por el gobierno o por los gobiernos? Y digamos que si yo fuera ministro de Hacienda le diría al presidente, tengamos una política de ahorro fiscal y eliminemos la emisión de papel moneda, porque podemos utilizar la tecnología blockchain para tener ahorro fiscal. Entonces la otra pregunta que yo quiero hacerle sobre qué es, si eso pasa, no va a existir el papel moneda. Y si no va a existir el papel moneda, no van a existir los cajeros automáticos que vieron abajo aquí en el primer piso. El mundo puede cambiar, no cajeros automáticos. Para mis amigos de las transportadoras de valores presentes acá, ¿qué efectivo van a transportar? Entonces digamos que todo eso genera preguntas, y esas dos realidades tecnológicas implican que el sistema financiero bancario tradicional está en jaque, y que realmente el mundo como lo conocemos hoy va a cambiar. Y digamos que nuestra doctora Marta Lucía mencionaba el tema de las guerras y las sanciones. Pues las instituciones financieras tradicionales, los bancos especialmente, pues son afectadas por el crimen transnacional. En este caso, por supuesto, el acto de agresión del presidente Putin sobre Ucrania, el terrorismo internacional, el narcotráfico internacional, pone una presión bastante importante en las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque los países del mundo, actuando de manera aislada o en bloque o a través de organizaciones internacionales, han colocado sanciones económicas y financieras a los bancos para prohibir cualquier flujo de flujos financieros en los países que están en guerra, en conflicto, o de estas organizaciones que están comprometidas con esas actividades criminales. Eso pone un peso enorme monetario, presupuestario de los bancos, porque tienen que cumplir con estas normas internacionales, tienen que cumplir con estas normas locales que adoptan estas acciones internacionales, o pena de que la autoridad correspondiente, en este caso, en el caso de Colombia, la superfinanciera, los pueda investigar y eventualmente sancionar.
Digamos que para el doctor José Ignacio López, que es un experto en temas macroeconómicos, puedo decir que, por supuesto, de aquellos países que sufren o que tengan unos regímenes bastante ineficaces en la lucha contra el lavado de activos, tienen riesgos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque los capitales extranjeros quieren invertir directa o por portafolio en economías que sean buenas, pero también en economías que cumplen el Estado de Derecho. Y digamos que el crimen organizado es rentable y por eso las cifras son enormes. Las ganancias del crimen organizado transnacional ascienden al 3.6% del Producto Interno Bruto. De ese total, el 2.7% del PIB global es lavado, y todo a través del sistema financiero internacional y local. ¿Cuáles actividades financieras transnacionales? Tenemos los tres clásicos delitos financieros transnacionales, como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y tenemos aquellos delitos subyacentes que ya se mencionaban acá, como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal, la corrupción nacional y transnacional y los crímenes bursátiles. Digamos que aquí un poco para ubicar a los lectores del libro, yo traigo una diferencia fundamental para las personas que hacen inteligencia financiera, como lo decía la doctora Marta Lucía, entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos, el ciclo del flujo de los dineros criminales, hace un ciclo circular. ¿Por qué? Porque el origen es criminal, de una organización criminal, y ellos quieren gozar en la utilidad criminal de su actividad criminal. Entonces empieza a viajar de manera circular hasta llegar a su origen criminal de nuevo. Y inicia, por ejemplo, con la comisión del delito subyacente, que puede ser, por ejemplo, evasión fiscal o puede ser corrupción, e inicia el ciclo del lavado de activos con la integración, con la colocación de esos recursos en el sistema formal, con la realización de varias operaciones bancarias o bursátiles que alejen del origen criminal la actividad como tal, y la integración a la economía formal de esos recursos para llegar al dinero limpio, verde, lavado, y se cumple el ciclo. En el tema de financiación del terrorismo, la diferencia es fundamental, y ese entendimiento de nuestros expertos en las unidades de inteligencia y análisis financieros o en las fiscalías, los fiscales antisoborno o antiterrorismo, deben entender este tema. El flujo, el viaje de los recursos es lineal, y el origen puede ser legal o puede ser criminal. Por ejemplo, parte de la financiación del terrorismo extremo se hace por parte de organizaciones legales, porque comparten una visión del mundo que muchos no comparten. O puede tener el origen de los recursos en una actividad criminal. Y ojo, al que apoya el terror financieramente no le interesa que su dinero vuelva a él, les interesa es que se ejecute el acto de terror. Y digamos que esto es importante porque si nosotros logramos cortar la financiación del terrorismo desde los bancos, desde las autoridades, podemos garantizar un principio básico del derecho internacional, que es la paz y la seguridad internacional o local, mantenerla o cuando no establecida, como dicen las normas internacionales. Digamos que este es un ejemplo de actividad sospechosa que establezco en el libro, ¿sí? El ingreso de los recursos a un banco y la salida. Entonces, en el ingreso uno se pregunta como investigador, ¿cuál es el origen de los recursos? ¿Es un origen criminal? ¿Es un origen contractual, legal? ¿Quién es el propietario de los recursos? ¿Quién es el dueño de esos recursos? Cuando entran al banco, ¿a qué velocidad viajan desde que entran hasta que salen? ¿Sí? Entonces, cuando sale, uno se pregunta, ¿para dónde va el dinero? ¿Va para una jurisdicción offshore? ¿Sí? ¿O va para un territorio nacional que puede ser catalogado como riesgoso de terrorismo o de actividad criminal? ¿A quién va? Si va a una persona natural, a una persona jurídica, ¿a qué tipo de entidad? ¿Y cuál es la razón? Debe haber una razón comercial, económica, que fundamente la realización de la transferencia. Entonces, cuando uno ata esos cabos, uno dice, bueno, esto puede ser una buena película, una buena foto de actividad sospechosa. Y el ingreso no solo es de dinero a un banco, puede ser acciones a una sociedad comisionista de bolsa, y también puede viajar de la misma manera como viaja el dinero. Y digamos que esto es un tema que que tuve la oportunidad de investigar como auditor en una entidad financiera norteamericana relacionado con el tema Odebrecht. Muy sencillamente, con el análisis de saber quién es el cliente, pudimos descubrir que el cliente de esa institución financiera era constructor de infraestructura en la República Dominicana. Entonces uno dice,
construcción de infraestructura, ¡pum!, riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque los empresarios que hacen infraestructura necesitan del gobierno para subsistir. Y investigando un poco más esa debida diligencia del cliente, logramos establecer que esa firma local dominicana era socia a nivel de quién, de Odebrecht. ¡Pum! Algo está pasando ahí. Y digamos que el dueño de esta consorcio de infraestructura dominicana abrió una compañía fantasma, una compañía de papel en Panamá, y empezaron a mover recursos a través del Caribe hasta llegar a una cosa que se llama la banca privada de los bancos grandes, que manejan mucho secrecismo por la calidad de los bancos, de los clientes, por la plata que tienen. Y allí, de la banca internacional establecida en la Florida, enviaron las transferencias a otros estados del norte y allí se abrieron cuentas de corretaje para invertir en el mercado de capitales americano. Y se abrió una cuenta máster con el papá, la esposa, sus hermanos y sus hijos. Y de allí ejecutaron esa venta de esos activos bursátiles, volviéndolo de nuevo dinero, papel moneda, y enviaron los recursos de nuevo al Caribe, no a Panamá, a Santo Domingo, con la excusa de que iban a financiar un proyecto agrícola. Entonces, digamos, ahí vimos toda la vuelta del dinero y, por supuesto, se hizo el respectivo reporte de actividad sospechosa. Los crímenes financieros transnacionales no solo son bancarios, también son bursátiles. Digamos que ahí tenemos 3 o 4 crímenes estrella dentro de este mundo bursátil. Primero es el uso indebido de información privilegiada. Y tenemos uno muy importante que se llamaba la manipulación fraudulenta del mercado de valores. Y eso fue lo que pasó con el caso Interbolsa y la famosa acción de Fabricato. Entonces, digamos que cuando una empresa del sector real que cotiza en bolsa, su acción empieza a crecer de manera orgánica, como yo lo llamo, pues uno dice, seguramente esa empresa exportadora abrió nuevos negocios internacionalmente o compró la participación de una compañía de un competidor en los mercados externos, ¿sí? Seguramente tenemos un escenario de devaluación, doctora Marta Lucía, donde los ingresos para los exportadores crecen. Digamos que hay un crecimiento orgánico de la acción. Pero cuando hay un crecimiento fraudulento del mercado, quiere decir que alguien detrás de bambalinas, con recursos, está manipulando la ley de oferta y demanda del mercado bursátil y por ende manipulando la acción de esa compañía que se traza en bolsa. Esto fue lo que pasó con Fabricato de bolsa muy rápidamente. Operaciones Repos. Uno de los señores, no voy a mencionar nombres, uno de los señores asociados al tema del caso Interbolsa tenía unas acciones de Fabricato, las dio en garantía Interbolsa, recibió recursos en las operaciones Repos, que son operaciones financieras a 90 días, y con esa artillería financiera, monetaria, con esa caja que tenían los bancos, empezó a comprar acciones de Fabricato. Y este ciclo vicioso se generó durante un buen tiempo y la acción de Fabricato empezó a subir artificialmente. ¿Y cuál era la idea de los cerebros detrás de esta operación? Hagamos crecer la acción de Fabricato, valorizamos la empresa con una firma grande. Merrill Lynch fue la persona la entidad jurídica que hizo la valoración de la empresa. Busquemos un socio estratégico y la vendamos. Pues el negocio de la vida. Para hacer la historia corta, un típico caso de manipulación fraudulenta del mercado de valores. Y por supuesto el caso de Interbolsa también fue una estafa, digamos, agravada en los mercados colombianos, en los mercados externos. En un momento dado de la historia, Interbolsa dio la orden a sus fuerzas comerciales de captar recursos del público aquí en Colombia con la meta, supuestamente, de invertirlos en los mercados externos. Pues ¿quién no iba a confiar en Interbolsa, que en ese momento era la firma más prestigiosa del país? Todo el mundo, las personas que fueron contactadas, dieron sus recursos porque iban a ser invertidos sus excedentes en los mercados externos. Y ellos constituyeron este fondo premium Curazao, que es una jurisdicción offshore, paraíso fiscal, la gente asociada a Interbolsa, pero también crearon 2 compañías, Rentafolio y Valores Incorporados, y cuando los recursos del público para la obra supuestamente entraban en Interbolsa, eran enviados al fondo premium, pero al mismo día volvían a Colombia al Rentafolio y Valores Incorporados. ¿Para qué? Para financiar más la compra de Fabricato. Entonces digamos que eso generó este tema bursátil. Tenemos un tema bastante importante que es las personas políticamente expuestas al riesgo de corrupción digamos que esto es muy importante porque el derecho financiero internacional ha clasificado el tema de los PEC como personas que
han servido al gobierno, al país, pero que son expuestas al riesgo de corrupción. Tenemos el servidor público, el político, el magistrado, el diplomático, por supuesto, funcionarios de las organizaciones internacionales, incluyendo los magistrados de las altas cortes internacionales y locales. Doy algunas cifras. La contratación estatal global llega a 13 billones de dólares anuales. De este porcentaje, 17 países dominan la contratación pública a nivel global, liderados por China, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón. El único país que hace la lista de Latinoamérica es Brasil. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa en Colombia? En el 2022, el 13.3% del PIB fue contratado por el gobierno, pero menos de la mitad fue ejecutado y adjudicado con procesos de transparencia. Lo demás fue adjudicado a dedo y adjudicado bajo condiciones especiales, conceptos que atentan contra la libre competencia de los mercados. Entonces, todo eso hace atractivo al funcionario público que tiene la facultad de adjudicar un contrato o de influenciar para la consecución de negocios con el gobierno o para retener negocios. Digamos que no quiero detenerme el tema aquí con el caso Odebrecht, porque de pronto lo trataremos en el panel, pero lo que sí quiero decir es que, a ver dónde me fui. Discúlpenme, creo que esto no es. ¿El de abajo? De abajo devuelve y necesito. Ok, sí, gracias, doctor. Bueno, entonces digamos que estos casos los vamos a ver en el panel, lo pueden leer en el libro, pero digamos que hay algo que quiero mencionar mucho, que es la influencia, doctora Mara Carmelina, del derecho internacional sobre los estados. Cuando los países entran al club del derecho internacional, al club de las organizaciones internacionales, sus regímenes jurídicos cambian, y eso fue lo que pasó con la OECD. Digamos que en la OECD, Colombia ingresó a ese país, a esa organización internacional, junto con otros países, Brasil, latinoamericanos, Costa Rica, México, Perú, etc. Y la OECD tiene una convención bastante importante, que es la Convención contra el Soborno Extranjero. Y allí Colombia tuvo que actualizar sus normas para sacar esta ley 1778, donde se crean los programas de transparencia y ética empresarial. Muy generalmente ahí tenemos los temas de cumplimiento del gobierno corporativo, de estar en las juntas directivas, políticas dentro de la compañía, tener un oficial de cumplimiento, una auditoría independiente, un tema de coaching a los funcionarios de la compañía, que por supuesto todo maneja de riesgos. Entonces digamos que eso, todo eso hace parte de estas dos grandes columnas del crimen. El crimen organizado, el narcotráfico trata de personas que son criminales que utilizan la fuerza para subyugar a sus víctimas y obtener un beneficio económico. Y lo que le llaman en el libro la criminalidad empresarial, sí, que son los delitos de cuello blanco, son personas que no utilizan la fuerza, que son muy inteligentes, bien vestidas, bien educadas, nacidos en un estrato socioeconómico beneficioso, y lo único que uno puede decir es la avaricia es lo que los mueve a ellos. Entonces digamos que tenemos esos dos grandes frentes. Y todas estas cifras las hizo nuestro rector, no las voy a repetir, pero esto sí lo quiero hacer énfasis en esta lámina. Esto es una guerra. Tenemos una guerra contra el crimen financiero transnacional, no nos quiero asustar. ¿Y cuál es el campo de batalla, mi doctor César? En una guerra normal tenemos el ejército A, el ejército B. El campo de batalla es un campo de batalla. Nuestro campo de batalla en esta guerra es el sistema financiero internacional, doctora Liz, y por supuesto los sistemas bancarios locales. Desafortunadamente, es el centro de gravedad. Y quiero decir allí, digamos que el crimen financiero ya se dijo acá, es hijo de la normalización, de la desregulación y del arbitraje regulatorio. Voy avanzando, no quiero quitar más tiempo. ¿Por qué este tema de arbitraje regulatorio? Los países como las empresas compiten por capital, inversión extranjera directa, inversión de portafolio, y si quieren atraer su capital, tienen que desmontar sus marcos regulatorios y su Estado de Derecho. Eso es bueno porque puede incentivar la economía de competencia. Sin embargo, también es malo porque puede incentivar el crimen, el capital del crimen organizado escoja un país A o un país B para ir allí a esa jurisdicción. El problema es global y la solución debe ser desde el derecho internacional y de las organizaciones internacionales. Ahí tenemos un mundo de organizaciones que se han venido creando, que han venido luchando contra esta delincuencia financiera internacional. En el panel vamos a tocar el tema Gafi y su impacto en Colombia. Y digamos que pues eso es lo que yo presento en el libro. No quiero extenderme más para dar paso al panel, y con mucho gusto vamos a tocar todos los temas del libro en el panel. Y ya para concluir,
digamos que hay unas teorías de cumplimiento del derecho internacional sobre este sector financiero transnacional, que también lo vamos a discutir con nuestro decano experto en derecho internacional, y pues nos va también a dar muchas luces sobre el tema. Ese es en términos muy generales mi libro. Gracias por escucharme y estoy muy emocionado de compartir con el panel, con expertos en el tema del derecho financiero, tanto local como internacional. Muchas gracias.